3, 2, 1. Buenas tardes con todos. Hoy día se cumple en Lima el día número 102 del aislamiento social obligatorio. Prácticamente estamos en una centena y no en una cuarentena. Y nosotros continuamos nuestro estudio del libro de Primera de Samuel. Así que queremos darle las bienvenidas a todos. Primera de Samuel, capítulo 5. Normalmente yo solía poner una alabanza, una canción para poder enseñar, pero he preferido poner la alabanza por mi cuenta y ya empezar a estudiar Primera de Samuel, capítulo 5. Todos aquellos que reciben mis apuntes van a encontrar un montón de información, desde geográfica, situacional, de contexto, y eso más que todo para poder ilustrar las enseñanzas. Mis apuntes están a disposición de todo aquel que lo quiera. Solamente tienes que colocar allí, ahí mismo, escribe tu correo electrónico. Y yo te voy a hacer llegar mis apuntes de las enseñanzas de los días jueves, Primera de Samuel, y los días domingos, que estamos estudiando salmos predilectos. Y permítanme hacer una oración antes de empezar Primera de Samuel capítulo 5. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra no vuelve vacía y queremos darte gracias porque tú nos ministras al corazón. Estamos estudiando, Señor, estos libros, Primera y Segunda de Samuel, y quedamos, Señor, anonadados cuando vemos la manera como tú te movías en Israel. Y queremos, Señor, que el día de hoy también nos hables y nos ministres. Te encomendamos este estudio en el precioso nombre de aquel que lo dio todo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Primera de Samuel capítulo 5. Permítanme hacer un pequeño resumen para poder unirnos y todos aquellos que no han estado antes puedan entender qué ha pasado. La semana pasada hubo dos conflictos bélicos entre los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel, y el pueblo de Israel. En la primera tuvieron una baja y fallecieron 4,000 personas. Después de haber sido derrotado por los filisteos, el pueblo decidió traer el arca de Dios, el arca del testimonio, el arca que había vagado con ellos por el desierto y el arca que había entrado a la tierra prometida con Josué y que se había encontrado en la ciudad de Silo, donde estaba el sumo sacerdote Elí. Después que han fallado, que han perdido esta primera batalla, el pueblo trajo el arca al frente de batalla. El campamento de Israel estaba en Ebenezer, mientras que los filisteos estaban en Afec. Cuando escucharon el júbilo que había en el campamento de Israel porque el arca había llegado a Israel, fue un efecto boomerang. Los filisteos decidieron hacer lo imposible y pelear con todas sus fuerzas, pero no querían caer derrotados por Israel. Increíblemente, Israel llevó el arca del testimonio por una especie de fetichismo. Creían que de alguna manera el arca de Dios era el poder de Dios. Y como el arca de Dios los había iluminado durante los 40 años del desierto, y del arca había salido la nube que los protegía durante el desierto, de alguna manera creían que el arca tenía el poder. El arca era un cofre, un baúl que tenía arandelas por las que se pasaban 2 travesaños y una cubierta en la tapa donde habían 2 querubines labrados. Así que este era el arca del testimonio. La llevan al frente de batalla. Increíblemente vemos el fetichismo de Israel de creer que porque llevan el objeto que representa a Dios van a ganar la batalla. Era importante que Israel llegara a comprender que Dios no estaba bajo su control y que no podía ser manipulado para que hiciese lo que ellos quisieran con tan solo mover el arca de su sitio original en Silo y llevarlo al frente de batalla. Y escuchen, porque el día de hoy
hay tal cantidad de pseudo apóstoles, pseudo profetas. Si tú escuchas que un hombre se hace llamar apóstol, huye de él. Porque ¿quién le dio ese título? ¿Dios? Entonces están tas con Dios. Yo no creo en ningún apóstol, en ningún profeta. No es bíblico. Y volviendo otra vez, hay esa enseñanza que se cree, que se dice que nosotros podemos confesar, declarar y obligar a Dios a cumplir. Exactamente igual, manipular a Dios. El sacerdote Elí muere, los dos hijos de Elí mueren, su nuera muere y más de 30.000 personas pierden la batalla y el arca, mueren, 30.000 personas mueren y el arca es capturado por los filisteos. Llevada primero al campamento en Afec y de allí van a llevarla a otra ciudad. Ahora, Dios había hecho una alianza, un pacto, había establecido este pacto con Israel. Y el objeto era que el pueblo de Dios pudiera vivir de tal manera que el mundo tuviera noticia de quién era Dios y cómo actuaba. Dios había tomado Israel, Israel era el pueblo de Dios, y a través de ese pueblo se dejaría conocer a todas las naciones. La pregunta era, ¿estaba Israel a la altura de dar un buen testimonio de Dios? Y ahora sí, llegamos al capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Dice así: después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Hay 60 kilómetros de Ebenezer a Afec y luego bajar hasta Asdod. Más o menos un hombre puede caminar 5 kilómetros por hora. Pero el terreno de Israel es un terreno que no es plano, lo cual el promedio sería 4 kilómetros por hora. Así que si ustedes dividen 60 kilómetros a 4 horas, pero 4 kilómetros por hora, resulta 15 horas. Así que tomó 15 horas llevar el arca del testimonio desde el norte en Ebenezer, donde fue capturada, a Afec, luego fue bajada hasta el pueblo de Asdod. Y ahora, había una razón específica por la cual estaban llevando el arca del testimonio a Asdod. Allí estaba el templo de su dios, Dagón. Había templo de Dagón en Asdod y en Gat. Había templo de Baal en Ecrón, en Gaza y en Ascalón. Los filisteos vivían en 5 ciudades autónomas. Cuando ellos salieron de Creta, de la civilización minoica, quisieron llegar a Egipto, los expulsaron de Egipto, subieron por la costa del Mediterráneo y llegaron a lo que hoy es la Franja de Gaza. Y ahí fundaron la ciudad de Gaza y luego se establecieron en 5 ciudades, Pentápolis. Es más, aquellos de ustedes que reciben mis apuntes van a ver que estas ciudades autónomas eran gobernadas por un príncipe, un señor. En la antigüedad tenía el nombre de Abimelech, que era un título. Y estos príncipes estaban en la ciudad de Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza y Gat. Aquellos de ustedes que tienen mis apuntes, y voy a mostrarle, se va a ver inverso, porque yo estoy usando la cámara delantera, pero si ustedes alcanzan a ver el mapa, aunque ustedes lo ven al revés y con las letras, vemos cómo el arca llevó un recorrido de Silo, llegó a Ebenezer, de Ebenezer a Afec, y de Afec llegó a Asdod. Y si ustedes ven con calma, acá están las 5 ciudades filisteas: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esas eran las 5 ciudades que formaban la Pentápolis
del pueblo filisteo en Canaán. El arca había viajado desde Silo, que era en el norte donde se encontraba el profeta, el sacerdote Elí. Lo habían llevado al frente de batalla a Ebenezer. En Ebenezer es capturado por los filisteos y llevado a Afec. Y de Afec es llevado hacia Asdod. Versículo 2. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Hoy día, antes de seguir con el verso 2, yo he titulado a la enseñanza del día de hoy, Postrado ante Dios. Dicho sea de paso, me encanta esa canción, hoy he venido a postrarme delante de ti, oh mi Dios. Pero, postrado, ¿quién se postra y bajo qué condiciones? Eso vamos a verlo en el estudio de hoy. Tomaron el arca, la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Y aquí tuve que hacer una investigación sobre Dagón, sus orígenes, y descubrí que Dagón era una divinidad semítica, originaria de Mesopotamia, específicamente Babilonia. Y era representada de dos maneras, con el torso de hombre y el cuerpo de pez, como una sirena, pero de hombre, sería un sireno. De otra manera era un hombre que llevaba toda una vestimenta de pez, con la boca del pez arriba y toda la parte de atrás. Así que Dagón ya era popular en la zona. Los fenicios tenían la versión femenina de Dagón. Si Dagón era el sireno, la sirena, que era la divinidad fenicia, se llamaba Astarte o Astarot, como la llamaron más tarde. Como les había dicho, los filisteos eran oriundos de Creta. Cuando ellos llegan a esta región de Canaán, adoptaron como deidad a las divinidades de Canaán. Y una de ellas pues era Dagón. Y Dagón ya era adorado por los fenicios al norte, en lo que hoy día es Siria, y también era adorado por los amorreos. Sí, amorreos, las ciudades de de Tiro y Sidón, y los filisteos y los amorreos adoraban a Dagón, el dios medio pez. Dagón es llamado dios de las cosechas y también dios de la fertilidad. Y según unos relatos en las tablas descubiertas en Ugarit, en la costa de Siria, era padre de Baal. Según las tradiciones de Ugarit, Dagón tuvo un hijo que se llamó Baal, otra de las divinidades importantes de los filisteos. Adoraban a Dagón y adoraban a Baal. Y vean las dos imágenes que encontré de Dagón. Se las quiero mostrar. No sé si alcanzan a verla. En la primera ven al sireno y en la segunda ven al hombre que está más bien como con un disfraz de pez. Se ve la boca del pez en la parte de arriba. Así que este era Dagón, el dios babilonio que adoraban los filisteos. Así que era la divinidad principal de 2 de las 5 ciudades. En Gaza y en Asdod habían templos de filisteos, de Dagón. El templo de Dagón en Gaza, recuerden, Jueces capítulo 16, había sido destruido por Sansón, cuando los filisteos festejaban que el paladín, el hombre con poderes de Israel, había sido hecho preso y le habían arrancado los ojos. Lo llevaron al templo de Dagón en Gaza, una ciudad al sur. Y allí lo llevaron para burlarse de él. Él le pidió a un muchachito que lo pusiera en las columnas principales del templo de Dagón.
y luego con la fuerza que Dios le dio tumbó las columnas, y dice que ese día murieron más filisteos que todos los que pudo Sansón acabar con ellos mientras que fue juez de Israel. El templo de Dagón en Asdod, este que habla acá, en el versículo 2, primera de Samuel 5:2, vemos que el arca del testimonio, que era un baúl, es traído al templo de Dagón en la ciudad de Asdod y lo llevan ahí como botín de guerra. Ese templo en Asdod sería destruido por los macabeos en el siglo II a.C. Y por último, cuando los filisteos vencieron a Saúl, colgaron su cabeza en el templo de Dagón ubicado en Betzán. Así que habían templos de Dagón en distintos lugares de la región de Filistea. Versículo 3. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba postrado en tierra ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar, lo clavaron bien, lo amarraron bien. Era increíble que eso no se podía pensar, que su Dios estuviera inclinado, tumbado en el piso, cara al piso, postrado, mirando en dirección al arca del testimonio de Israel. El Dios del vencedor, Dagón, tenía como trofeo de guerra el arca de Dios, del perdedor de la batalla Israel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el fetichismo del pueblo de Israel? Que creía que era el objeto, el ornamento, el mueble en sí, el que tenía el poder para darles la victoria. Y no era el arca, no es el arca, es Dios. Pero muchos el día de hoy tienen imágenes por lo que representan y le dan valor a las imágenes. Y la Biblia es muy clara, de Génesis a Apocalipsis. Por favor, si tú te consideras un buen cristiano, yo te animo a que leas los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, pero léelos directamente de la Biblia. Y quiero cuando leas los 10 mandamientos, saques tu conclusión. ¿Qué dice Dios respecto a las imágenes? ¿Y a qué se debe? Que Él las aborrece. ¿Y por qué, si la Biblia enseña eso tan claro, por qué tendemos a tener imágenes? Eso se llama religiosidad, fetichismo, una necesidad de tener ídolos, de tener una religión del esfuerzo. Yo tengo mi ídolo, lo tengo bien cuidadito. Al fallar el pueblo de Dios tan lamentablemente en su conducta, Dios tuvo que intervenir y usó a los filisteos para disciplinar a su pueblo. Era Dios quien usaba a los filisteos para disciplinar al pueblo de Israel. Y los filisteos creían que era su Dios quien les había dado la victoria. Y el reto aún sigue, pues su pueblo hoy, la iglesia cristiana y los creyentes, tenemos que representar su carácter ante todos aquellos que lo niegan, no lo siguen o no creen en él. Y es importante. Hoy día escuchaba a Nori cuando conversaba y daba a entender lo importante del carácter del creyente que tenemos que dar. ¿Cómo nos dice la Biblia que debemos de responder? Si somos creyentes y creemos en su palabra, tenemos un carácter distinto que está conformado por las Escrituras, por lo que creemos en ellas. Así que la intención era que la nación de Israel, por ser el pueblo de la ley, tenía que mostrar que eran distintos. Pero eso no ocurrió. El día de hoy, la iglesia tiene que dar testimonio al mundo y con su carácter atraer a aquellos que lo niegan, que no lo siguen o que no creen en Dios. Mi pregunta es, ¿das
un buen testimonio del Señor. Las personas que te conocen dicen, wow, qué increíble persona es, wow, me llama la atención lo que está pasando, y no pierde la compostura, aún cree en Dios, aún sigue firme. Esos somos los creyentes, distintos al mundo. Sí, la situación es difícil, pero nosotros no nos estresamos ni entramos en pánico. ¿Qué va a hacer? Porque nuestra seguridad está en el Señor. Así como Dios usó a los filisteos para darle su estate quieto a su pueblo Israel, Dios permite muchas cosas que ocurran para darle un estate quieto al mundo y para que los creyentes, en medio de la adversidad, iluminemos al Señor en medio de una generación oscura que ya no cree ni en Dios ni en su palabra. Dagón no era rival para Jehová, Yahvé. La primera mañana se había encontrado al ídolo Dagón postrado delante del arca de Dios. Imaginen, por favor, a los sacerdotes de Dagón. Estaban confundidos con su ídolo postrado. No alcanzaban a entender qué había pasado, quién lo había hecho. Y ahora se preocuparían que Dagón esté bien asegurado y amarrado para que no vuelva a ocurrir. Versículo 4. Y me encanta el sentido del humor de la palabra del Señor. Versículo 4. Pero al día siguiente, Dagón estaba otra vez postrado ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortadas las cabezas y las 2 manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. A la mañana siguiente, la cabeza y las manos, que tenían forma humana, fueron cortadas, tendidas en el umbral, para que cada uno de los que entraban debieran pisar con desprecio estas caricaturas de su humanidad, y solo quedaba de Dagón el cuerpo de pez, animal, que una vez más estaba tumbado delante del arca de Dios. Así que la imagen de Dagón ha sido profanada, humillada y decapitada. Y me gustaría que vean la imagen que voy a mostrarles respecto a Dagón. También encontré, me encanta ponerles imagen para que pueden ver ustedes sobre el lado derecho, sobre el extremo donde estoy yo, el arca, y luego pueden ver a Dagón tumbado. Ahí se ve una cabeza, se ve unos pies. Seguramente era la segunda imagen, que les mostré 2 imágenes de Dagón. Así que acá vemos la imagen de Dagón profanada, humillada y decapitada. Dagón no era más que una imagen, un ídolo, sin poder alguno. Se exhibía ahora tal como era, una estatua inerte, sin vida, cual monigote de feria. No había comparación posible con el poderoso Dios de Israel. Así que el triunfante júbilo del pueblo de Asdod pronto se convierte en temor y dolor. Su Dios, Dagón, había sido humillado por completo en su propio territorio, en su propio templo, mientras que el Dios de Israel había demostrado tener poder incluso dentro del área de dominio de Dagón. Ahora escúchame. Dios no necesita que lo defiendas. No intentes defenderlo de aquellos que no creen en Él. Más bien, desafíalos
y quedarán tan atónitos como el pueblo de Asdod cuando vea que Dios hace algo. De alguna manera, los no creyentes y los que son agnósticos y están en contra de la palabra de Dios, les encanta ridiculizar la Biblia. Y quiere que nosotros entremos en su juego de tratar de defender a Dios, y ellos con los argumentos que tienen van a hacer todo lo posible para humillarnos. Pero Dios no te ha mandado que lo defiendas. Dios no te ha mandado que respondas argumentos. Nosotros no tenemos que probar que Dios existe. Son ellos los que tienen que probar que Dios no existe. Así cuando mañana alguna persona no creyente se burle de tu fe, no tengas temor en desafiarlo y dejar que el mismo Dios que enfrentó a Dagón enfrente a aquellos que no crean en él. Más bien, ora y dile: sé que no crees en Dios, sé que tienes este problema, yo voy a orar específicamente y le voy a pedir a Dios que intervenga y le voy a pedir a Dios que haga algo. Pero escúchame, no digas cuando Dios responda: ¡qué casualidad! ¡Justo! No, no es casualidad. Le estás dando a Dios la oportunidad de intervenir. Por eso te animo, en estos tiempos difíciles, ora y redobla tu oración por aquellos que no creen. Llama por teléfono. ¿Tienes un familiar que no cree en Dios? Llama por teléfono y dile: hijo, hija, estoy orando por ti. Sé que la situación es difícil, pero le he pedido a Dios que te dé sabiduría. Habla, ora, muéstrate, no tengas miedo. Dios se defiende solo, pero quiere que tú y yo le demos la oportunidad que Él se pueda manifestar. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Diciéndole a la persona: le he pedido a Dios que se manifieste, para que no tengas la menor duda que Él es y que Él existe. Versículo 5. Y este versículo sí me llamó la atención y tuve que hacer una investigación. Por esta razón, hasta hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. Y aquí me encontré con un problema, porque yo entendía que umbral estaba arriba, pero acá habla que el umbral está abajo. Así que encontré dos definiciones distintas para umbral. Una en arquitectura y otra en la parte del arte. Una de las definiciones dice: es la parte inferior del acceso de una puerta donde es necesario pisar justo debajo del dintel y flanqueado por las columnas o pilares. Y otra definición dice: es la viga colocada como dintel que soporta el muro y techo. Entonces, esto es lo que descubro del texto, lo que es umbral. Es una puerta. Yo sé que las letras están invertidas, pero no importa. En la parte de arriba está el dintel. A los costados dice pilar. Dos pilares sosteniendo un dintel. Y en la parte de abajo, justo debajo de la U invertido, umbral. Ese es el umbral. Ahora, acá hay algo interesante, porque hemos leído que el versículo dice: por esta razón hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo no pisan el umbral. Es decir, cuando entraban por la puerta, allí había estado la cabeza y las manos de Dagón, y más allá Dagón, que estaba tumbado, el cuerpo de Dagón, el pez tumbado frente al arca. Dice que a partir de ese entonces todos los que entraban al templo pagano de Dagón saltaban,
al entrar por la puerta saltaban para no pisar el umbral. Es increíble cómo en Sofonías 1:9 hace referencia a los paganos haciendo esto. Asimismo, Sofonías 1:9, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, los que saltan la puerta. Versículo 6. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Y acá hay algo también muy interesante. El juicio severo de Dios sobre Israel fue por su pecado. Por su pecado, el juicio de Dios también fue severo. Y no pretendía que Filistea se sintiera triunfadora y superior a Israel. Si Dios había usado a los filisteos para disciplinar a Israel, ahora Dios trataría con los filisteos por haber humillado a su pueblo. En la hora de su victoria, los paganos debían aprender que sus dioses no solo estaban desprovistos de todo poder delante de Yahweh, sino que eran simplemente ídolos, obra de las manos del hombre, un artefacto, un aparato. Y los filisteos habían atribuido la victoria sobre Israel a la acción de su Dios. El arca era la ofrenda de guerra del Dios conquistado. Pero el Dios de Israel se defiende solo y hace sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio su poder y procede a castigarlos con una plaga de roedores y tumores. La repentina peste de tumores malignos fue entendida como el resultado de la presencia del arca del Dios de Israel entre ellos. Cuando ocurrió la plaga, nadie dijo, una plaga nos ha azotado. Todos sabían que tenía que ver con el arca, tenía que ver con Dios, con el Dios de Israel. Y por eso ellos estaban sufriendo esta desgracia. Y la idea siguió vigente, aún después de hacerse evidente la relación entre la aparición de los tumores y la proliferación de las ratas. Y aquí me detengo. Ratas o roedores o ratones y tumores. La peste bubónica es producida por una bacteria. Es una infección bacterial. Cuando la bacteria entra al cuerpo, lucha con el sistema inmunitario, especialmente el sistema linfático, y ataca los ganglios. Se reproducen los ganglios y los ganglios se hinchan y brotan como tumores con pústulas. Eso se llama bubones. Y la peste bubónica era la peste de los tumores con pústulas. Además, las extremidades, los dedos se gangrenaban, se ponían negros, igual que la nariz. Los ganglios linfáticos se veían afectados, se inflamaba dando lugar a tumoraciones y debido a su inflamación, los ganglios podían reventar y expulsar material purulento al exterior. Así que la peste bubónica se propagaba por la picadura de pulgas infectadas que habitaban en los roedores, pulgas de ratones, pulgas de ratas que picaban al hombre y terminaban en una enfermedad
infecciosa llamada la peste bubónica. Y en que encontré otra figura en el internet, se la voy a mostrar. Aquí se ve en la antigüedad, se ve a un doctor, a una persona atrás, tratando de ayudar a una persona que tiene los ganglios, en este caso ganglios a la altura del cuello. Sabemos que están a la altura de la ingle, debajo de las axilas, que lo hacía sumamente doloroso. Así que probablemente la plaga de ratones con sus pulgas infectó a la ciudad de Asdod. Versículo 7. Yo sé que ustedes me van a decir, ¿por qué ratones? Ya vamos a llegar a los ratones. Versículo 7. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios malo, malo. Sin pensarlo, 2 veces concluyeron que la desgracia acaecida había ocurrido por la presencia del arca entre ellos. No solo sufrieron ellos, sino que su ídolo había sido víctima también del Dios de Israel. Habían derrotado al ejército de Israel, pero el Dios de Israel los había derrotado a ellos sin necesidad de ejército alguno. Versículo 8. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos. Recuerden, no se podía tomar ninguna decisión si los 5 príncipes de las 5 ciudades no decidían. Convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron, llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor allá. Ninguna medida pública, tal como sacar el arca de Dios, que era un botín de guerra de los filisteos, que había sido puesta en Asdod, podía ser llevado a otro lugar sin el consentimiento de los príncipes filisteos. En consecuencia, los 5 príncipes ordenaron llevar el arca desde Asdod a Gat, 29 kilómetros al sudeste. Quisieron creer que las calamidades que aquejó a Asdod eran simplemente por causas naturales. ¡Qué casualidad! Justo el arca está acá y sucede esto. Nos lo llevamos a Gat para que vean que era pura casualidad, que eran eventos naturales. No tiene nada que ver con el arca. Lo que pasaba era que no querían soltar su trofeo de guerra. Versículo 9. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad. Ahora Gat sufre los estragos, pues les quebrantó su ánimo y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Dios afligió con poder a los habitantes de Gat. No respetó edad y se desató una epidemia similar a la de Asdod. Aunque no se menciona que el arca fue colocada en templo alguno, sabemos que allí en Gat había un templo a Baal. Versículo 10. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron, nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Es cómico. Fíjense que de alguna manera llevar el arca de Gat hacia Ecrón no había sido tomado por los 5 príncipes. Simplemente los de Gat no soportaron más y se fijaron en el mapa. ¿Quién está más cerca de Gat? Asdod, pero viene de Asdod, Ecrón.
Así que Ecrón se encontraba 20 kilómetros al norte. Sacaron el arca de Gad y la enviaron a la ciudad más cercana, Ecrón. Y parece que esta decisión fue tomada unilateralmente por la gente de Gad, y los habitantes de Ecrón ya habían escuchado las noticias de lo acaecido en Asdod y en Gad. Ya habían visto en su celular las informaciones de los medios sociales de lo que había pasado en Gad y en Asdod. Y ahora Ecrón veían, se daban cuenta que la noche se venía sobre ellos. Y llegamos al penúltimo versículo, 11. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos. Noten, se convocó en Asdod y ahora en Ecrón, para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos. Convocaron a los príncipes filisteos. Los de Ecrón ya tienen la solución. La única manera de deshacerse de los estragos que producía el arca era devolviéndosela a los israelitas. La severidad de las desgracias de los filisteos se describe 3 veces con el lenguaje figurado de: se agravó la mano del Señor sobre ellos. Cayó sobre ellos el juicio de Dios. Y ahora ya no tenía la menor duda, no era casualidad. Había ocurrido en Asdod cuando estaba el arca. Había ocurrido en Gat cuando estuvo el arca. Y ahora sucedía en Ecrón, estando el arca allí. Así que no tenía la menor duda, era el Dios de Israel haciéndoles saber de su poder. El arca había pasado de Asdod a Gad y de Gad a Ecrón, y en todas partes ocurrió lo mismo. Pudieron concluir que los males se habían causado por retener el arca del pacto del Dios de Israel como trofeo. Y cerramos con el versículo 12. Y los que no morían se llenaban de tumores, y sus gritos llegaban hasta el cielo. Los ratones se mencionan en el próximo capítulo. Al no poder detener ni destruir el arca de Dios, debían devolverla a sus custodios originales. Ahora los filisteos añaden a la humillación confusión. Están confundidos. Los filisteos no fueron derrotados en el campo de batalla, fueron derrotados en los templos de sus dioses. Y ambos pueblos, Israel como Filistea, perdieron. Ambos pueblos se equivocaron y ambos pueblos aprendieron de la peor manera. Israel con 34,000 muertos en manos de los filisteos, y los filisteos por estas plagas que cobraron miles de vidas. Su forma supersticiosa de pensar les falló, puesto que ninguno obtuvo lo que esperaba del arca. Israel pensaba obtener la victoria y los filisteos tener un trofeo de guerra para mostrar la superioridad de su Dios. Ambos comprobaron el poder de Dios. Israel, cuando le daba la espalda a Dios,
Dios hacía que cualquiera de los pueblos cananeos se levantaran en su contra. Y los filisteos, sin intervención humana, sino Dios interviniendo, habían recibido su merecido. Me gusta la última frase, cómo cierra el capítulo 5. Y dice así: y el clamor de Dios subía al cielo. El clamor de Dios subía al cielo. Es una expresión que señala el gran dolor y lamento de las personas, así como reconocimiento por parte de ellas que Dios era la causa de su aflicción. Dios triunfó. Los filisteos, vencidos, dijeron: envíen el arca de regreso a Israel. Pero escúchame, el clamor subió al cielo y enviaron el arca de regreso. ¿Cuántas veces se ha repetido esto en la vida de los no creyentes? Y voy a citar algunos pasajes parecidos a este, en el cual vemos cómo la gente clamaba, pero se deshacían del problema. ¿Cuántas veces se ha repetido esto en la vida de los no creyentes? Primer ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2. En Betel, los jóvenes le gritaron a Eliseo: ¡sube, calvo!, con tono de desprecio. Eliseo se volteó. Miren, es la única vez en toda la Biblia que se menciona un grupo de jóvenes. Pero este grupo de jóvenes se burló del hombre de Dios. Y lean ustedes lo que hizo Filisteo. Y lean ustedes lo que pasó con estos jóvenes. En Amós capítulo 7 dice: en Samaria le dijeron al profeta Amós: vete, vidente, huye a Judá, no queremos nada de ti. ¿Qué pasó con Samaria? Tercero, los habitantes de Gádara, los gadarenos, le rogaron a Jesús que se apartara de ellos, pues tenían mucho temor. Increíble. Habían visto a los cerdos volar, habían visto que sus negocios se iban a quebrar y le tuvieron temor. Prefirieron que Jesús se fuera y seguir ellos con las cosas malas que estaban haciendo. El pecado siempre aparta a los hombres de Dios. Y yo he conocido hombres que llegaron a la iglesia, que escucharon el mensaje, pero vivían vidas de pecado, adúlteros, ladrones, y se dieron cuenta que tenían que escoger entre Dios o su pecado. Y no lo dudaron. Y dijeron: no, mi pecado. Dios no me importa, no me conviene. Mientras gozo de este pecado, voy a estar lejos de Dios, por lo que este pecado me otorga. Y no sabes que al final lo que el pecado te dará será pérdida eterna, la muerte. En Job es como cuando los impíos se burlaban de Job y le decían: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Job 21:14. Los hombres de Ecrón clamaban, pero no era un clamor que convierte al alma. Querían que Dios se apartara de ellos para poder seguir con su vida sin estorbos, con una vida alejada de Dios. Y esta es la triste realidad del planeta Tierra en el siglo XXI, en el año 2020, cuando Dios decidió detener a la humanidad. Que decían:
Mañana viajaré a tal o cual lugar. Mañana comerciaré, haré negocio aquí o allá. Necio, ¿quién te ha dicho si habrá un mañana? Y Dios le dijo a la humanidad, necios, hombres todopoderosos, que creían que podían decidir de su vida. Y Dios confinó a la humanidad. Vemos que algunos países han respondido mejor que otros. Nuestra triste realidad, estamos entre los 7 países con el mayor número de contagios del mundo. Y es triste ver la situación en la que estamos, la desazón, el estrés que produce, pero es en tiempos como estos cuando Dios quiere que vengas a Él. No que seas obligado a postrarte, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y llegó el momento de postrarte delante de Dios. Señor, ya no puedo más. Y las circunstancias que estás viviendo ameritan que pruebes al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Tan solamente reconoce tu necesidad por Él. Y voy a acabar con una oración. Si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, quieres que venga a tu vida y la cambie, repite esta oración después de mí. Señor, tú me conoces. Mis pecados, mis luchas, mis temores, mis dudas, mi necesidad. Sabes todo de mí, Señor. Y yo me sorprendo cuando me doy cuenta que tú tienes el poder para levantar o para humillar. Y tú humillaste al dios Dagón de los filisteos y humillaste a 3 de las 5 ciudades filisteas. Hiciste que se pusieran de rodillas Asdod, Gat y Ecrón. Señor, hoy me pongo de rodillas delante de ti y te pido perdón. Reconozco que en esa cruz tomaste mi lugar y pagaste por mis pecados. Hoy te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname, oh Padre, de tu Santo Espíritu y conviérteme en la persona que tú quieres que yo sea, que muestre tu carácter. Cuando tú tocas una vida, la transformas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así llegamos al final de 1 de Samuel 5. El próximo jueves vamos a estudiar 1 de Samuel 6. Si te interesa recibir mis apuntes, escríbeme nomás tu correo aquí en el chat de Facebook y yo te haré llegar mis apuntes tanto de 1 de Samuel como el de los domingos del libro de los Salmos. Recuerden, hoy estamos jueves, mañana viernes hay reunión, creo que de jóvenes o de chicas, no recuerdo muy bien, solo sé que el sábado a las 7 de la mañana los varones se reúnen conmigo en un desayuno de caballeros, cada uno desayuna en su casa, y el domingo, 10 de la mañana, en punto, en nuestro canal de YouTube, las alabanzas. Y yo los animo, usen YouTube y escuchen las alabanzas mientras están en sus casas. Hagamos conocida esta música y también la predicación de la palabra. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye.